Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Anteriormente hice una presentación del capítulo 9, versículo 1 al versículo 19. Y en esta presentación hablé sobre la oración de Daniel ante su Dios a favor de su pueblo Israel. Y dije que después iba a ser un poco extensivo en este capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 19, sobre el propósito de la oración de Daniel por su pueblo. Ahora dice el versículo 1 al versículo 2 y aún el versículo 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Dice el versículo 3 y último, que leo. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Amén. Hasta aquí con la lectura de la palabra de Dios que he tomado. Ya casi habían pasado los 70 años que el profeta Jeremías había profetizado sobre las desolaciones de Jerusalén. Dice en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 25 y versículo 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces el profeta Daniel casi estaba por cumplir los 70 años de cautiverio en Babilonia. Por lo tanto, la restauración de su pueblo estaba ya cerca de su cumplimiento. Y es cuando hace la oración por su pueblo. Sin embargo, había otro aspecto a tomar en cuenta que motivaba aún más las expectativas del profeta Daniel. Se trataba de un segundo anuncio que el mismo profeta Jeremías había hecho. El profeta Jeremías había profetizado que al cumplirse los 70 años de las desolaciones de Jerusalén, Babilonia sería castigada. Veamos lo que dice el libro del profeta Jeremías en el capítulo 25 y versículo 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y precisamente esta señal había ocurrido en el año primero de Darío, quien vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, Babilonia. Dice en el capítulo 5 y versículo 31, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Este era el mismo año en el que Daniel estaba haciendo su oración a favor de su pueblo Israel. Por eso en el versículo 1 y 2 de la porción que he leído, se nos dice que todo indicaba que las desolaciones de Jerusalén estaban llegando a su fin. Y todos estos hechos son los que llevan a Daniel a llevar su vida en oración con el fin de interceder por su pueblo ante los importantes acontecimientos que estaban ya por llegar. Bien, ahora veamos la porción, mejor dicho, veamos la oración de confesión que hizo el profeta Daniel por su pueblo. Y dice el versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Como ya anteriormente el profeta Daniel llevaba ya cerca de los 70 años cautivo en Babilonia, sin embargo el profeta Daniel no había perdido la esperanza
que un día Dios iba a intervenir a favor de su pueblo y restaurarlo. Y Daniel, viendo que el tiempo de los 70 años que el profeta Jeremías había anunciado para su consumación, ya se estaba completando. Daniel, el siervo amado de Dios, intensificó sus oraciones. Y por eso dice el texto que he leído: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. El profeta Daniel fue un hombre de oración. Cuando estudié el capítulo 2, el rey Nabucodonosor dio la orden de matar a los sabios de Babilonia por no haber podido revelar e interpretar el sueño del rey. Lo primero que hizo Daniel fue convocar a sus compañeros para orar y buscar a Dios en oración. Buscar de Dios la respuesta con sus compañeros de cautiverio. Y años después, cuando ya reinaba Darío de Media sobre Babilonia, también estudié en el capítulo 6 que Daniel seguía orando a su Dios como lo hacía siempre, a pesar de un edicto del rey que había prohibido que nadie podía hacer petición a cualquier dios u hombre fuera del rey. Y en este pasaje ahora le vemos haciendo lo mismo cuando tiene que enfrentar el problema espiritual por la que su pueblo Israel llevaba años de estar atravesando por ella, que era el pecado. Para el profeta Daniel, la oración era la oportunidad de poder estar a cuentas con el Señor. Debemos de tomar muy en cuenta la exhortación que el mismo profeta Jeremías había hecho en cuanto al fin del período de 70 años de cautiverio. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29 y versículo 12, dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Esta es la combinación perfecta que hizo el profeta Daniel ante el deseo ferviente por volver a la tierra que Dios les había dado por heredad. El profeta Daniel realizó el estudio de la palabra de Dios y ésta lo llevó a la oración. Veamos entonces qué es lo que debemos de aprender en estos 3 versículos que he leído en la porción que he tomado como base. Veamos, primero, estén por cumplirse las palabras de Dios escritas en la Biblia. La palabra misma de Dios. Es entonces cuando debemos de orar a Dios y rogar por todos aquellos que necesiten del amor y de la misericordia de Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, amigos que a lo mejor me escucharán esta enseñanza. Estamos a las puertas del cumplimiento del Apocalipsis que recibió el apóstol Juan en la isla llamada Patmos, en donde a partir del capítulo 6 en adelante se nos relatan todos los juicios que acontecerán sobre el mundo entero, y aquellos que reciban la marca y el número de la bestia recibirán el ardor de la ira del Dios Todopoderoso. Es por eso que la iglesia debe de interceder por los pecadores para que vengan a Cristo lo más pronto posible y reciban de Él el perdón de pecados. Y el segundo aspecto que podemos aprender de esta porción de mucha importancia es que los creyentes debemos de aprender ahora en día que la oración tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Sé de algunos cristianos que entran en un tiempo de oración para pedirle al Señor la prosperidad económica. Ya de acuerdo al Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y versículo 25 en adelante, nuestro Señor Jesucristo dijo, voy a hojear la Escritura, en el capítulo, como ya dije, en el capítulo 6 y versículo 25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice el versículo 34 y último: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal.